Porque la palabra del Señor dice que ella es viva y eficaz. Ella no aborta sus propósitos, pero usted tiene que tomarla. No tiene que ser como la tierra, ¿no es cierto?, que la semilla fue sembrada ahí junto al camino. No, usted tiene que abrirse, abrirse para que esa semilla pueda germinar libremente. Que el Señor nos bendiga. Vamos a recibir a nuestro pastor Eleazar Vega en este lugar con glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Buenas tardes, Señor les bendiga. Agradezco al Señor la oportunidad de estar en este púlpito y compartir con ustedes la palabra del Señor. Les quiero invitar a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Libro de Hechos, capítulo 8. Ruego a los hermanos que tienen mejor manejo de Biblia que ayuden a los que les cuesta encontrar el pasaje, por favor, para que se les facilite encontrarlos. Hechos capítulo 8, verso 26 al verso 34. Hechos capítulo 8, verso 26 al verso 34. Amén. Ok. Hechos capítulo 8, verso 26 al verso 34. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Señor y Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por esta palabra que hemos leído. Es tu palabra, Señor, la diste por el Espíritu Santo a tu siervo Lucas, Señor. A través de él quisiste abrir nuestro entendimiento, quisiste que esta palabra tuviera un significado para nosotros. No hay entre nosotros un etíope en esta noche, pero hay un pueblo, Señor, que quiere entender, que quiere escuchar, que quiere comprender el significado de tu palabra, exponerla, Señor. No es obra de hombre, oh Dios. Tengo un llamado, tengo un privilegio, tengo una responsabilidad, pero la omnisciencia, la sapiencia, la unción, la gracia, el poder es tuyo, Señor. Y yo te ruego que por gracia y misericordia te sirvas de este vaso de barro para hablar, para iluminar la exposición de tu palabra, para que ella llegue a nuestra mente, para que ella mueva nuestro corazón a tomar acciones y decisiones trascendentales, Señor, que profundicen, que hagan vital nuestra relación contigo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga, tome su asiento.
Dentro de las responsabilidades que Dios ha asignado a la iglesia tenemos básicamente dos categorías. Las responsabilidades colectivas, vale decir, aquellas que son una exigencia, que son una demanda que el Señor ha puesto sobre la totalidad de la iglesia. En esa categoría entra la Gran Comisión, que consta de dos aspectos, que son, primero, esa Gran Comisión expresada en el Evangelio según San Marcos, cuando el Señor Jesucristo dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Primera tarea de la iglesia, predicar el Evangelio para traer a las personas a tener un encuentro con Cristo. Pero la segunda parte de la Gran Comisión está expresada en Mateo capítulo 28 y dice, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Segunda parte de la responsabilidad colectiva que Dios ha echado sobre la iglesia. Enseñar a las personas, enseñar a los creyentes a tener una relación con Cristo. No una religión, una relación con Cristo. Porque el que tiene una relación con Cristo, tiene un pastor 24/7. ¿Cuántos entienden lo que es un pastor 24/7? ¿Qué es Génesis? 24 horas al día, 7 días a la semana. Un pastor de tiempo completo que está para enseñarnos. Que no solamente está con nosotros, sino que está dentro de nosotros. Es la provisión divina. Es un mandato colectivo sobre toda la iglesia. Pero también hay responsabilidades que son individuales, que son personales, que las podemos hacer con otros, pero que nadie puede hacer por nosotros. Que es un mandato, que es una demanda, que es una responsabilidad personal y que en este caso específico es requisito imprescindible, sin lo cual el cumplimiento de la Gran Comisión es imposible y es la responsabilidad personal. Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante dice, y él mismo instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vale decir la responsabilidad personal. La gran comisión personal es que cada creyente alcance la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y quiero hacer la salvedad de que cuando la Escritura habla del varón perfecto, no está hablando en la terminología coloquial, en el lenguaje que habitualmente hablamos. En el sentido de que Dios no aspira, que Dios no espera, porque primero es sabio y es ubicadito, ¿no? Que alcancemos la perfección, ¿no? Porque el día que alguno de nosotros alcance la perfección, avísenos para salir arrancando, por favor, ¿no? O para cambiar de Dios, una de esas. Nunca vamos a alcanzar la impecabilidad. Nunca vamos a alcanzar la perfección. Pero cuando la Escritura dice alcanzar la perfección, alcanzar la estatura del varón perfecto, habla de madurar, habla de crecer, habla de desplegar, de desarrollar las distintas habilidades, las distintas capacidades, las motricidades, la habilidad de razonar, la habilidad de pensar, la habilidad de elegir entre distintas opciones, la habilidad de tomar decisiones, la habilidad de tomar compromisos, la habilidad de definir un curso, un propósito, un sentido, un destino a nuestra vida. Y el sentido prioritario de toda nuestra vida
más allá de los proyectos particulares y personales, más allá de las metas que tengamos humanamente, de alcanzar una profesión, de construir una economía, de construir una familia, la responsabilidad primordial de la cual dependen todos aquellos sueños, todos aquellos proyectos de vida, es que primero seamos construidos nosotros. Es que primero seamos edificados. ¿Para qué? Para alcanzar la estatura del varón perfecto. Y como sigue diciendo el pasaje de Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Uno que es vacilante en su ánimo. Uno que es, ¿cómo podríamos decir? Alguien que es inestable, que es voluble, que es cambiante emocionalmente como los niños, que se entusiasma con una cosa y que en instantes, en segundos o en minutos pierde todo atractivo, todo sentido. Que puede estar alegre, entusiasmado, involucrado en algo y de repente se nos taima y se nos pone a llorar y nos hace un berrinche. Que de repente nos parece que ha logrado dominar una materia, algún ramo que tiene que aprender en la escuela y de repente se nos cae. Que es llevado por cualquier influencia, por cualquier corriente, por cualquier idea. Madurar, crecer es básicamente que cada individuo, que cada creyente despliegue las potencialidades, las capacidades que Dios ha puesto en cada hombre, que Dios ha puesto en cada ser humano. ¿Y qué debemos desarrollar? Básicamente una semilla. ¿Cuál semilla? La semilla que Dios ha plantado en nuestras vidas. Esa semilla está destinada a producir un fruto determinado. Mi esposa canta, no muy bien, pero canta. Si siembras porotos granados, alcachofas has de cosechar. Así canta ella. No me venga a decir que no, porque yo la he escuchado. Pero no es así. Si siembras porotos granados, ¿qué vas a cosechar? Si siembras alcachofa, vas a cosechar alcachofa. Pero se siembra lo que se cosecha. Y lo que Dios plantó en nosotros es semilla divina. Lo que Dios ha plantado en nosotros es genética, es ADN, son potencialidades divinas, porque el propósito de Dios es que alcancemos la estatura del varón perfecto. Dios ha plantado una semilla con las potencialidades de desarrollar el carácter de Cristo. Aquellos rasgos de la voluntad que sin convertirnos en zombies, que sin convertirnos en clones unos de otros, nos da primero un grado de madurez y segundo nos da la capacidad de construir relaciones interpersonales. Una buena relación entre esposo y esposa. Una buena relación como padres e hijos, una buena relación como hermanos, una buena relación con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de estudio, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hermanos de la fe, con la persona que coloca Dios en nosotros. Hay palabras que en el ámbito de la formación, en el ámbito de la psicología, son un poco difusas y que suelen pasar de un lado a otro. Carácter, personalidad, temperamento, que en definitiva dibujan, trazan el perfil de lo que es un individuo y que lo hace diferente de otro. Pero el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, habla de ciertas actitudes, de ciertos rasgos que no siendo inherentes a cada individuo, y en este caso a cada creyente, tienen que ser desarrollados. Porque es sobre la base de esos rasgos, es sobre la base de esas actitudes, es sobre la base de esas decisiones del corazón que se construye un hombre a la imagen de Cristo y que es posible construir un matrimonio, una familia, una iglesia, una nación, una civilización, una generación, una cultura. Hombres creados a la imagen de Dios.
Cuando Dios crea al hombre, por primera vez lo crea como imagen de Dios. No imagen física, desde luego, porque Dios es espíritu. Actitudes, rasgos, atributos del carácter, capacidades, potencialidades, creados a la imagen de Dios. Seres que poseemos libre albedrío. El derecho, la libertad, la capacidad, la responsabilidad de escoger, de elegir, de tomar decisiones. Seres con inteligencia moral, a veces no mucha, porque guateamos de vez en cuando, ¿no es cierto? ¿Qué es inteligencia moral? Es no solamente la conciencia de saber lo que es bueno y malo, sino de tomar decisiones correctas, de tomar las actitudes correctas. Nos ha hecho seres humanos con información, con conocimiento, porque si Dios nos diera el derecho de elegir, pero no nos diera la capacidad de razonar, la capacidad de sopesar, de valorar, de ponderar distintas opciones, distintos cursos de acción, entonces Dios es tan irresponsable como el que coloca una metralleta o una ametralladora .30 en las manos de un niño. ¿Cuántos han visto a los niños cuando reciben en los días previos a Navidad esas pistolas así? Bueno, yo estoy hablando de esas cuestiones antiguas porque yo soy viejo, pero esas ahora son láser, ¿no es cierto? Tiran rayos de luz, y si fuera así como en las películas esas, la guerra de las galaxias, que ese rayo láser lo puede cortar a usted o lo puede quemar o deshacer, imagínese pasarle eso a un niño. Si Dios nos diera la libertad de elegir, pero no nos diera la libertad, no nos diera la capacidad de razonar, de discernir, de sopesar las consecuencias, los resultados, los efectos de nuestras decisiones, entonces no tendría sentido. Dios nos hace seres racionales, Dios nos hace seres pensantes. Y con eso, hermanos, hace a cada ser humano un ser responsable de sus actos. ¿Sabe cuál es el mejor paciente de los psicólogos y de los psiquiatras? ¿Quién sabe? ¿A alguien se le ocurre? Satanás. Porque de todo lo que nos pasa a nosotros, el 120% de la culpa la tiene Satanás. ¿Usted no está de acuerdo conmigo? Eso me queda claro. Pero ¿a quién le echamos la culpa de todo lo que hacemos? ¿A quién le echamos la culpa de las decisiones que tomamos? ¿A quién responsabilizamos de las consecuencias de nuestras decisiones? A Satanás. Y yo creo que pasa más en el diván de los psiquiatras que cualquier cristiano con depresión profunda. Si Dios nos ha dado libre albedrío, si Dios nos ha dado inteligencia, la habilidad de pensar, de razonar, entonces Dios ha colocado en nosotros la responsabilidad por nuestros actos, la responsabilidad por nuestras elecciones. Dice la palabra de Dios: he colocado delante de vosotros lo bueno y lo malo, la vida y la muerte. Escogeos hoy qué camino vais a optar, qué decisión vais a adoptar. Entonces, hermanos, si nuestra responsabilidad primordial, de la cual depende nuestra eficacia en el cumplimiento de la gran comisión, va a depender de la medida en que nosotros desarrollemos los rasgos del carácter de Cristo, el fruto del Espíritu, la genética que Dios ha plantado en nosotros. Porque cuando la Escritura dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, está diciendo que ese mismo Espíritu, esa misma sustancia, ese mismo ADN, esas mismas potencialidades están puestos en cada hijo de Dios. Y es nuestra responsabilidad que esas potencialidades, que esa genética, que esa calidad de semilla se reproduzca y se multiplique, porque es el mismo espíritu, porque es la misma sustancia, porque es la misma esencia.
Porque si un ser humano ha de alcanzar la felicidad, porque si un ser humano ha de lograr sobreponerse a la adversidad, porque si algún cristiano, algún creyente logrará doblarle la mano a eso que llamamos el destino, no será en la potencialidad o en las habilidades humanas, sino será en el desarrollo de la esencia de Dios, en el perfume de Cristo, en la sustancia de Cristo, en la genética, en el ADN de Cristo que Dios ha implantado en cada uno de nosotros. Por tanto, es vital, es importante, es necesario, fundamental, primero que yo conozca al autor de mi fe. Que yo conozca de qué material estoy hecho. Que yo comprenda cuál es el sentido de mi existencia. Que yo entienda la forma, el camino, la manera en que debo relacionarme con Dios. Que yo aprenda, que yo comprenda, que yo internalice y que yo haga vida lo que significa ser cristiano. Porque ser cristiano no es el equivalente de ser evangélico. Porque ser cristiano no es simplemente ir a la iglesia. Ser cristiano no es simplemente orar, no es simplemente ofrendar, no es simplemente diezmar, no es simplemente hacer actividades cristianas. Ser cristiano en esencia significa tener la genética, tener el ADN, tener la sustancia, tener el espíritu, los rasgos, los atributos que forman parte del carácter de Cristo. No es una utopía. Dios creó al hombre a imagen de Dios. El pecado quebrantó, degeneró, degradó, corrompió, hizo imperfecta esa sustancia, esa esencia de Dios. Pero el propósito de Dios a través de Cristo, al castigar en el cuerpo de Cristo con precio de muerte el pecado, para liberarnos del poder del pecado y plantar la vida de Dios, el Espíritu de Dios en nosotros, es reconstruir, es rehacer en nosotros la imagen de Cristo. Es que la sustancia de Cristo, la genética, el ADN, las potencialidades de Cristo se desarrollen en cada creyente. Quiero que me entienda lo que voy a decir. Podemos hacer campañas evangelísticas. Podemos predicar al aire libre. Podemos hacer grandes campañas trayendo a grandes evangelistas internacionales, a los cantantes más famosos, y podemos ganar gente para el Señor. Pero a menos que Cristo sea construido, a menos que Cristo sea desarrollado en nosotros, a menos que se manifieste en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestras actitudes, a menos que se manifieste, sea evidente en nuestras relaciones, todo lo que ganamos por la puerta del evangelismo lo vamos a perder por la puerta de atrás de los malos testimonios. Los que leen Condorito deben haber escuchado o haber recordar alguna vez que había un hotel en Condorito que se llamaba 12 van, 3 llegan. Pero la iglesia es al revés. Llegan 2 y se van 3. Por la puerta de los malos testimonios. No es un problema de estrategias evangelísticas. El problema es cuánto de Cristo se está manifestando en nosotros. ¿Cuánto conozco yo de Cristo? ¿Cuánto conozco de su carácter? No porque lo vi en una visión, no porque lo vi en una revelación, no porque lo vi en internet, no porque alguien me lo dijo, sino porque la iglesia fue eficaz en llevar a las personas a tener un encuentro con Cristo. Gracias a Dios por personas como David, que tienen en su corazón evangelizar y llevar a tener a las personas a un encuentro con Cristo. Pero luego que esas personas llegaron y tuvieron un encuentro con Cristo, tenemos que hacer el trabajo de enseñarles quién es Cristo, qué significa ser cristiano, cuál es el sentido de la vida cristiana, qué significa ser iglesia, qué significa tener una relación con Cristo, qué espera Dios de cada uno de nosotros, cuál es su propósito para con nuestra vida. Y aquí en el pasaje que nosotros leímos tenemos a un hombre, un gentil, etíope,
Si no es israelita, es gentil. No importa si es chileno, bueno, esos son más peligrosos, ¿no? Si es argentino, bueno, esos son más bocones. Si es brasileño, bueno, ellos tienen todo más grande del mundo. Era etíope y por lo tanto era gentil. Sin embargo, dice la Escritura que había subido a Jerusalén para adorar a Jehová. ¿Cómo es que personas de un lugar tan lejano a Israel como es Etiopía llega a Jerusalén, sube a Jerusalén para adorar a Dios? Y no era como quien dice cualquier ratón de cola pelá. Sería hoy en día más o menos como Christine Lagarde. ¿Quién sabe quién es Christine Lagarde? Es la directora del Fondo Monetario Internacional. Es un pez gordo. Este señor era ministro de Hacienda. Era un funcionario de la reina de Etiopía. Manejaba los recursos, los dineros, todos los dineros del reino. Era un personaje importante. Pero en alguna parte, en alguna forma, él escuchó acerca de Jehová, acerca del único y verdadero Dios, y subió para adorar a ese Dios verdadero. Pero era etíope. Está en otro contexto cultural, tiene otra historia, otras costumbres, otros usos, pero en alguna manera la luz penetró en él. Algo tiene que haber leído. Algo tiene que haber escuchado, porque este hombre estaba interesado en las cosas de Dios y tenía algo que yo quisiera que cada creyente tuviera. Pero tengo que decir con profunda decepción y no a modo de juicio, porque yo también formo parte del sistema. Tenía él algo que con decepción yo he visto que muchas veces los cristianos no tenemos. No lo voy a hacer aquí porque no quiero que ninguno de nosotros pase vergüenza, comenzando por mí. No le voy a preguntar cuántas personas leen la Biblia todos los días. Pero como llevo hartos años enseñando, le tengo malas noticias. Son muy pocos los que leen la Biblia. ¿Sabe? Hace creo que como un año en la iglesia donde yo predico y hago clases, les planteé un concurso, les pregunté ¿cuántos conocen los nombres de los 66 libros de la Biblia? Ni el pastor. Ni el pastor se lo sabía. Entonces dije, yo le voy a plantar un desafío. Yo me comprometo a regalar una Biblia de estudio buena, cotota, al que me repita de memoria los 66 libros de la Biblia. Entonces cada vez que me tocaba predicar yo le recordaba el desafío. ¿Hay alguien que se lo haya aprendido? Nadie. Ahora mire, yo hago clases en institutos bíblicos desde el año 1979 y quiero que me entienda. No le quiero tirar el currículum en la cara porque eso importa poco. Pero con todos los años enseñando, cuando yo me puse a medir, se me ocurrió intentar medir cuánto de la Biblia, cuántos cristianos leen la Biblia, cuántos se conocen los libros de la Biblia, cuántos saben dónde está un pasaje de la Biblia. Sentí una decepción profunda, un sentimiento de impotencia, de frustración, por darme cuenta, como tal vez se pueden dar cuenta algunos profesores del sistema de educación público, que muchas veces los alumnos, aparte de lo que estudian en la clase, no tocan los libros porque son todos alérgicos y se les enronchan los dedos. Y hay que cuidar la salud, ¿no? Con decepción descubro que muchos ni siquiera saben quién es un personaje determinado de la Biblia, dónde se encuentra un determinado pasaje, dónde es que la Biblia dice eso. He escuchado cosas así como que ayúdate que yo te ayudaré. Primera de Grupos, capítulo 5, verso 13, al fondo a la izquierda. Al que madruga,
Una que ya no sirve porque quedó obsoleta. Del 1000 pasará y al 2000 no llegará. Estamos en el 2014. Todos esos aparecen en primera de grupo. Pero la gente dice, la Biblia dice. Y no saben lo que la Biblia dice. Ni saben de lo que habla la Biblia. Y la Biblia es la... ¿Qué dice? La Biblia es la palabra de Dios. Ahora, ¿sabía que la Biblia es la palabra de Dios y no es la palabra de Dios? Amén. Por ejemplo, Salmos 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Es palabra de Dios? No, no es palabra de Dios. Pero que esté registrada ahí, es la voluntad de Dios. Cuando Satanás habla, ¿es palabra de Dios? No, no es palabra de Dios. Pero si yo quiero conocer a una persona, tengo que conocer su palabra, porque a través de las palabras se trasunta lo que es su nombre. Porque de la abundancia del corazón, y ese texto sí que está en la Biblia, no está en primera de grupo. De la abundancia del corazón habla la boca. Y la palabra de Dios es lo que salió de la boca de Dios. Es lo que Dios dijo de sí mismo, es lo que Dios dijo de su naturaleza, es lo que Dios dijo de su carácter, es lo que Dios dijo de sus propósitos. Quiero que me ayuden los más vejestorios, por favor. Los jóvenes no, porque esas revistas ya no se encuentran hoy en día. ¿Cuántos pecadores como yo de los más vejestorios leyeron Disneylandia? Levanten la mano, por favor. Somos los más vejestorios después de todo, hermano Patricio. Amén, sí hay mentirosos. Bueno, déjenme contarles entonces. Entre los personajes de Disney, de las revistas Disney, había un señor que se llama el Pato Donald. Y tenía 3 sobrinos, Hugo, Paco y Luis, ¿ya? Que eran cortapalos, ¿no? Y los cortapalos tenían un manual. Y el manual les daba toda la respuesta, ¿ya? Les decía cómo tenían que armar una carpa, cuando había una herida, cómo curar las lesiones, les decía cómo prepararlo. Todas las respuestas las tenían ahí en el manual de cortapalos. Tenían cualquier problema, consultaban el manual de cortapalos. Y cuando nosotros tenemos que consultar el manual de cortapalos, ni siquiera sabemos dónde está. Les voy a dar un datito para los que tienen, ¿cómo se llaman estas cuestiones? Celulares con como más nuevecitos, ¿no? Hay una aplicación que se hace por voz y dice, quiero ubicar tal texto, ¿ya? Y aunque todos los celulares son inconversos, ¿ya? Traen esa aplicación y usted le dice, ¿dónde está? Y le va a decir, está en tal y tal parte. De hecho, yo la usé, ¿cuándo fue? Bueno, un día de esto, ¿no? Me costó encontrar, el miércoles. El miércoles. Porque tenía que predicar en el funeral de un primo y no sabía cómo, no sé si le ha pasado, obispo, llegar al día que tiene que predicar y ¿será de Dios? ¿No será de Dios? Y entonces tenía que predicar un funeral y dije yo, ¿qué predico? Y ¿sabes? Se me vino ese texto que está en Salmos y que dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, más volverá con regocijo trayendo la javilla. Pero como lo que yo tengo es un tarro, no le vaya a caer en el pie porque puede ir a parar al traumatológico, ¿ya? No me sirvió para esa aplicación, así que tuve que recurrir a un ser humano que se metió en un computador y que me dijo dónde estaba el versículo, ¿ya? Pero nosotros no conocemos nuestro manual de cortapalos. No sabemos dónde está un determinado versículo. Ahora sí, estaba vivo. Mucho menos vamos a entender, mucho menos vamos a conocer quién es Dios. Quién es el Dios en el cual hemos creído. Y hay algo básico que tenemos que hacer, pero es el primer paso. El verso 29 dice que el Espíritu
le dijo a Felipe, verso 28, vuelvo atrás, dice que volvía en su carro, el eunuco, leyendo al profeta Isaías. Primer paso para construir su fe. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. Génesis está aquí metida en el tema de la educación. Es una profesional en el área. Y yo sé que para muchos teóricos de la educación, el nivel más insignificante o tal vez más despreciable del proceso educativo es la memorización. Pero si un computador no tiene disco duro con una base de información, no puede producir ningún dato. No puede cumplir ninguna función. Primero, lea la Biblia. Lea la Biblia. Este eunuco leía la palabra de Dios. Leía la palabra de Dios. Y era un gentil. Venía de un contexto pagano. Había escuchado en alguna parte, alguien le había dicho algo, había escuchado de Dios y se interesó en ese Dios. Y para conocer ese Dios, leía la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, lea la palabra de Dios. Memorice la palabra de Dios. Sea judío. No judío, pastor. Conte. Sea judío. ¿Sabe cómo aprenden los judíos? Por repetición. Si uno pudiera tomar el texto del Antiguo Testamento en hebreo, se da cuenta que hay una especie de rima, no de consonancia, no de sonidos, pero sí de ideas. Por lo tanto, era fácil, por el mecanismo de repetición, que un niño judío que estudiaba en las escuelas desde los 6 hasta los 12 años, donde se le enseñaba básicamente a memorizar la palabra de Dios, pudiera repetir de memoria el Salmo 119. Si alguien me puede repetir de memoria el Salmo 119, le regalo 10,000 pesos ahora mismo. Ni yo puedo hacerlo. Pero los judíos sí podían, y podían memorizar libros enteros de la Biblia, por la forma, por el mecanismo utilizado, el más básico, el más elemental, pero el primer paso de todo, leer la Biblia, leer la palabra de Dios. Porque la llamamos la palabra de Dios porque Dios habla a través de ella. Porque a través de ella Dios nos expresa sus propósitos, su voluntad. Nos da a conocer su carácter, nos da a conocer su naturaleza. ¿Por cuántas décadas nosotros los evangélicos pentecostales escuchamos decir, Dios es amor? Amén. Pero también es fuego consumidor. ¿Dónde está la fuerza de las palabras? ¿Dónde? ¿Dónde está la fuerza de las palabras? ¿En el amor? No, en el fuego consumidor. Y parece que el Dios que nos presentaban, el Dios que nos predicaba, era un viejo chascón de pelo blanco así, parecido al sujeto este de Volver al Futuro, al científico loco, con ojos dilatados, iracundos, dispuestos a saltar sobre nosotros al primer pecado. Y que se gozaba cuando le dejaba caer el hachazo a alguno. Y Moisés, cuando sube al monte por segunda vez, después de haber roto las primeras tablas de la ley, porque el pueblo que había sacado de Egipto y que había hecho unas pocas semanas antes un pacto con Dios, se había olvidado y se había hecho un becerro de oro. En esa primera revelación donde Dios les da los 10 mandamientos en el monte Sinaí, donde entra en pacto con el pueblo, Dios manifiesta su gloria, su presencia y el elemento distintivo, el rasgo distintivo del carácter de Dios que se manifiesta en la santidad de Dios. Nadie podía acercarse al monte, ni mujer, ni hombre, ni animal, porque cualquiera que se iba a acercar iba a morir. Los hombres tenían que purificarse, tenían que santificarse. Porque la gloria de Dios, porque la presencia de Dios se iba a manifestar ahí. Y cuando Moisés rompe las tablas de la ley, porque vio lo que estaba haciendo el pueblo, ¿sabe lo que eso significa? El pacto está roto.
Un pacto es un contrato, es un compromiso entre dos partes. Y cuando una de las partes incumple el pacto, ese pacto queda anulado, queda roto. Temporalmente ese pueblo, el pueblo de Israel en el desierto, ha dejado de ser el pueblo de Dios. Y Dios le dice a Moisés, quítate hasta un lado y en un instante yo voy a destruir este pueblo y voy a hacer de ti una gran nación. Y Dios le dice, Moisés le dice, Dios, no hagas esto. Porque ¿qué van a decir las naciones? Fue incapaz de meterlos en la tierra prometida, por eso los destruyó. ¿Y qué va a hacer de tu gloria? ¿Qué va a hacer de tu grande nombre? Entonces Dios le dice, sube nuevamente al monte. Y Moisés le dice, Señor, yo quiero una nueva revelación de ti. Yo quiero saber algo más de ti. Y cuando sube al monte, Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Quiero ver tu rostro, quiero ver tu gloria. Y Jehová le dice, no verá hombre mi rostro y vivirá. Así que no verás mi rostro, pero te mostraré las espaldas de mi gloria, le dice. Y entonces cuando Jehová va pasando, Moisés clama, Jehová, Jehová, fuerte, santo, todopoderoso, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo que nunca leyeron nuestros antecesores. Esa palabra cuando ponían la fuerza en el fuego consumidor. ¿Quién dijo que Dios se alegra de la destrucción de los hombres? ¿Quién dijo que Dios se alegra de la destrucción? Y quiero que me entienda. No estoy siendo liviano frente al pecado. Porque para Dios es algo tan serio que tuvo que entregar la vida de su Hijo Jesucristo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Moisés descubre un nuevo aspecto de Dios. Ya no solamente conoce al Dios santo, sino que conoce al Dios que es misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia y al cual le duele castigar, disciplinar a sus hijos. Pero si no hubiera estado cara a cara con Dios, si no hubiera subido al monte, si no hubiera escuchado la voz de Dios, si no hubiera leído la palabra de Dios, no sabría lo que descubrió, lo que aprendió acerca de Dios. Y a Dios lo conocemos en el cara a cara, en el encuentro personal, en el leer la palabra, en escuchar su voz, en su espíritu ministrándonos. Primer paso, leer la palabra de Dios. Segunda cosa, y con esto, con la primera que hacía, el etíope alimentaba su mente. Verso 30 dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él leía, pero no entendía. ¿Sabe? Me tocó una vez enseñar el libro de los Hechos. Y yo le pregunté a los alumnos de qué nacionalidad eran los que estaban en Jerusalén el día de Pentecostés. Bueno, había cretenses, árabes, romanos, de Panfilia, de Egipto, de Cirene, etcétera, etcétera. Todos los que estaban ahí eran judíos. Todos eran judíos. Unos eran judíos de Palestina, de Judea, de Jerusalén, y otros eran judíos de la dispersión, pero todos eran judíos. Pero nosotros leemos y no entendemos. Leemos y no prestamos atención. Leemos y pasamos por alto las bendiciones porque no prestamos atención. Y este hombre no tenía las herramientas, pero estaba tratando de aprender, estaba tratando de entender. Leía y procuraba entender. No lograba comprender, no lograba entender, pero leía. Buscaba entender, quería entender, perseveraba y persistía en entender. Debemos no solamente leer la palabra, sino procurar entender lo que dice. Entender su significado. ¿Y sabe cuando llegamos a entender lo que Dios pide de nosotros?
puede resultar tan simple que de tan simple resulta casi infantil. Y de ser casi tan infantil, lo pasamos por alto y nos farreamos la bendita oportunidad de acceder a la bendición. Si guardares mi palabra, si la atesorares en tu corazón, si la pusieres por obra, todas las bendiciones que yo he prometido vendrán sobre ti. Pero nosotros la leemos, pero no entendemos. La leemos, pero no comprendemos que Dios está planteándonos demanda. Que Dios nos está expresando, nos está dando a conocer la condición, los requisitos bajo los cuales Él nos va a bendecir. ¿Cuántos creen que Dios es mentiroso? Levanten la mano. Dios no es mentiroso. Pero entonces, ¿por qué no se cumple la palabra? Alguien está fallando aquí. Y nosotros patudamente creemos, Señor, y el Señor, yo hice la parte mía, hiciste la tuya. ¿Qué parte, Señor? Bueno, lo que tú tienes que hacer. ¿Y dónde está eso, Señor? Pero no lo leíste. Lo leí. Leemos, pero no entendemos. Debemos esforzarnos por entender. Debemos esforzarnos por captar las implicancias, el significado que esa palabra tiene. Hay tesoros preciosos. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista, lumbrera a mi camino. Pero el que no tiene la lámpara, camina en la oscuridad. ¿Se imagina si los 33 no hubieran tenido lámparas para alumbrarse en los cuantos días estuvieron bajo tierra? 70 y tantos días creo que fue. ¿Se imagina lo que es andar sin luz? ¿A alguien le ha tocado estar sin luz cuando hay un terremoto, por ejemplo, en la noche? Me acuerdo yo de un temblor, era día sábado, de eso me acuerdo, estaba en Villa Alemana, no me vine a mi casa, yo no sé si fue castigo de Dios, pero era las 6 y tanto de la tarde, ya estaba oscuro, y estaba en una casa que no era la mía, en una pieza que no era mía, y empieza a temblar, y yo, para serle franco, le tengo miedo a los temblores. Más que respeto, le tengo miedo. Así que adivinen lo que hice yo. Salté de la cama y traté de arrancar, pero estaba oscurito. No se veía nada. Y empecé a dar manotazos de ciego, a buscar por todos lados el interruptor y no lo encontraba. Y cuando lo encontré, le achunté a la puerta, salí arrancando y yo creo que ya deben haber pasado más o menos 5 minutos de que había empezado la cosa. Imagínense lo que es andar por la vida, teniendo la luz, pero andando en oscura, sin ver, sin entender, sin esforzarnos en entender. Ahora hay cosas de la palabra de Dios que son obvias. ¿Qué significa, hermano Patricio, cuando la Biblia dice no robarás? Fácil, ¿verdad? Fácil. Pero hay otras cosas que no son tan sencillas de entender. Entonces necesitamos que alguien nos enseñe. Primer paso, leer la palabra de Dios. Segundo paso, y es lo que estaba haciendo el etíope, es procurar entender, esforzarnos en entender. Verso 31 dice, le pregunta Felipe, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguien no me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. ¿Qué hizo? Reconoció su necesidad. Necesito que alguien me enseñe. Necesito que alguien me ayude. Necesito que alguien me explique. Necesito que alguien me ayude a comprender
Quiero entender el significado, lo deseo ardientemente, pero no lo puedo hacer por mí mismo. Y él mismo instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lea, memorice, busque entender. Y si no entiende, busque ayuda. Para eso Dios ha establecido los ministerios. Para ayudarnos a llegar a tener un encuentro con Cristo. Para eso están los evangelistas. Para apacentarnos, para eso están los pastores. Para enseñarnos a tener una relación con Cristo, para eso están los pastores. Para enseñarnos a aprender, a entender, a comprender la palabra de Dios, para eso están los maestros. Dios ha establecido ministerios para edificar a la iglesia, para ayudarnos a crecer, para que las potencialidades que Cristo ha plantado en nosotros, porque aunque usted no lo quiera reconocer, las potencialidades de Cristo están en usted. Es una demanda personal. El evangelismo colectivo, la evangelización colectiva, el discipulado colectivo es la responsabilidad global de la iglesia, pero crecer es una responsabilidad personal y para eso tengo que leer, para eso tengo que buscar significado. Para entender el significado necesito ayuda, necesito ministerio, necesito escarbar, buscar, afanarme en aprender, en entender, en descubrir los tesoros que hay en la palabra de Dios, las riquezas de la gloria de Cristo Jesús para nuestras vidas, todo lo que Dios ha provisto para nosotros. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice la Escritura, demándela, pídala de Dios, el cual da abundantemente. Dios ha dado ministerios. Dios ha puesto recursos para bendición, para edificación de la iglesia. Hay un paso a ir más adelante que buscar aprender, que buscar saber. Verso 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? En otras palabras, él está buscando ir un paso más allá que entender, un paso más allá que saber, comprender qué significa ese texto. ¿Sabe qué es la diferencia entre comprender y saber? Es lograr captar las implicancias, los efectos, las consecuencias, las demandas, las responsabilidades que esa comprensión arroja sobre nuestras vidas. Es intentar comprender, aprender, agarrar, asir, tomar, apropiar y hacer parte de mí lo que Dios quiere que yo haga como resultado de la palabra de Dios. Tiene miles de años. Se estima en un promedio de 1500 años desde que se escribe el primer libro de la Biblia hasta que se escribe el último. 2000 años de historia ya han transcurrido, así es que es muchísimo tiempo en que esa palabra de Dios está disponible para nosotros. Pero nos toca a nosotros, hermanos, descubrir qué significado tiene esa palabra que es historia. Porque el relato de Felipe y el eunuco etíope es historia. Pero la palabra de Dios no es simplemente historia, lo dijo el pastor, si mal no recuerdo. La palabra de Dios es viva y eficaz.
Es más penetrante que espada de dos filos y penetras a partir el alma y los huesos, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra tiene que escudriñarnos. Esa palabra tiene que penetrarnos. Esa palabra tiene que descubrir lo que hay en nuestro corazón, nuestra mente. Tiene que discernir, discriminar, tiene que descubrir. Esa palabra tiene que alumbrar nuestra mente, tiene que hacernos comprensible qué demanda específica está plantando Dios sobre nuestras vidas. En otras palabras, hermanos, primero no se puede construir un creyente prescindiendo de la palabra de Dios, sin leer esa palabra, sin saber esa palabra, sin entender esa palabra, sin comprender esa palabra, sin buscar el significado de esa palabra, sin entender qué significa para mí, qué demanda de Dios entraña. Sin esa formación, sin esa base en la palabra, el evangelismo y el discipulado están comprometidos en sus resultados. El crecimiento está hipotecado. Y no porque la semilla sea mala, es semilla certificada. La plantó Jesús hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y el que usted esté sentado en la iglesia en esta noche es el resultado de la semilla que cayó a tierra, que murió y que está produciendo fruto. No me elegisteis vosotros a mí, dijo Jesús, sino yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La voluntad de Dios es que cada uno de nosotros produzca fruto para Dios. Primero, fruto del Espíritu. Reproducir en nosotros, reflejar en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestras actitudes, en la calidad, en la naturaleza de nuestras relaciones, el carácter de Cristo. Y ese Dios que es un Dios invisible, ese Jesucristo sentado a la diestra de Dios, que no puede ser percibido, palpado, olido, tocado, gustado por nuestros sentidos, visto por nuestros ojos naturales, se hará palpable, perceptible, visible a los sentidos humanos cuando se refleje en nuestro carácter, cuando se manifiesta en nuestra vida. Cuando alguien diga de nosotros, como dijo de Pedro, yo creo que tú eres uno de ellos, porque tú eres como Él, porque tú hablas como Él. ¿Cuántas veces alguien no nos ha dicho sin que abramos la boca? Tú no eres igual a los demás. Tú tienes algo distinto. El olor de Cristo, hermano. Pero quiero que me entienda. No se puede haber tenido el olor de Cristo. No se puede tener el olor de Cristo a menos que hayamos estado en la presencia de Cristo. Los pastores de oveja tienen olor a oveja. Los que trabajan en la mecánica tienen olor a aceite de motor. Tienen olor a líquido de frenos. Están sucios de grasa. Hasta las camisas de salida las ensucian. ¿Cuántas esposas dicen amén? Y si alguno ha estado cerca de Cristo, si alguno ha escuchado su palabra, si alguno ha estado en su presencia, se impregnará de su sustancia, se impregnará de su esencia, se impregnará de ese olor. Y ese Cristo podrá ser visto, podrá ser percibido a través de nosotros. Entonces, hermanos, el evangelismo será exitoso. Entonces no habrá espacio físico que pueda contener a todas las almas que van a llegar a Cristo. Solemos decir que el mundo está duro para el evangelio. Jesús dijo otra cosa: el mundo está maduro para el evangelio. Los campos están blancos para la siega.
Pero no se puede dar lo que se tiene. No se puede hablar de lo que no se conoce. No se puede transmitir un olor, una sustancia, un espíritu del cual no nos hemos impregnado. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Han buscado tus ojos el perfil de Jesucristo. Han visto tus ojos en el recorrido por las páginas de la Biblia el llanto de Jesucristo. Has visto sus ojos arrasados de lágrima, de compasión, porque ve a un pueblo disperso como oveja que no tienen pastor. Han escuchado tus oídos la voz del Espíritu, la voz de Cristo hablando a tu vida, hablando a tu corazón. Has escuchado el llamado de Dios, la voz de Dios, invitándote a tomar su cruz, invitándote a compartir con Él la carga por los que se pierden. Has percibido el aroma de la angustia de Jesús en Getsemaní, no por miedo a la muerte, sino por el temor de la ausencia del Padre cuando el pecado de la humanidad fuera cargado sobre Él. Han palpado tus manos en el recorrido de tus ojos por la palabra. A Jesús orando de madrugada temprano en el frío de la noche, buscando la dirección del Padre, buscando escuchar la voz de Dios. No se puede construir cristianos, ni iglesia, ni vida, ni poder, sin escuchar su voz, sin querer buscarlo, sin querer conocerlo, sin intentar comprender que el Dios al que adoramos, el Dios al que buscamos en la palabra es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y que como lo encontró Pablo en el camino a Damasco, y como lo encontró el eunuco etíope en el camino del desierto, lo podemos encontrar todos y cada uno de nosotros. Podemos leerlo, podemos asirlo, aprenderlo, agarrarlo, comprenderlo, hacerlo parte de nuestra vida, y su esencia y su sustancia y su ADN y su genética vivir y manifestarse desde nuestras vidas. Pero tienes que buscarlo, tienes que querer aprenderlo. ¿Sabe de dónde viene la palabra aprender? Mi hermano, párate por favor, ayúdame. La palabra aprender viene de lo que hacen los detectives o los carabineros cuando detienen a alguien. Las manos atrás, por favor. ¿Alguien tiene unas esposas? Esto es aprender, es agarrar algo, es no soltarlo, es no dejar que se vaya. Y si usted quiere agarrar a Cristo, si quiere tenerlo, si no quiere que se vaya, tiene que agarrarlo, tiene que aprenderlo. No voy a dejar que te vayas de mis ojos, no voy a dejar que te vayas de mi mente, no voy a dejar que te vayas de mi corazón. Oh Señor, no quiero que te vayas. Quiero conocerte, quiero olerte, quiero escuchar tu voz, quiero ver tus lágrimas, quiero sentir tu corazón latiendo, quiero que mi corazón lata con tus sentimientos. Te voy a buscar, te voy a escudriñar, te voy a encontrar en tu palabra. Y si mi mente no alcanza y si mis capacidades no son suficientes, voy a entrar a estudiar al Instituto Bíblico para procurar conocerte más. Cierre sus ojos, colóquese de pie. Cara a cara deseo conocerte, dice un coro. Sirve para los velorios, para los funerales. Pero quien tiene un cara a cara con Dios, quien tiene un encuentro con Cristo no muere. Vive. Y la vida de Dios se manifiesta en él. Y cuando se conoce a Dios,
Cuando descubrimos su perfil desde la palabra de Dios. Cuando descubrimos su corazón en la palabra de Dios. Cuando descubrimos qué valor le da Dios a nuestras vidas y lo que Él quiere y puede hacer a través de nosotros, nunca más vamos a querer soltarlo. Quiero invitarle a hacer una oración y quiero que lo haga con responsabilidad. Si no tiene intenciones o deseo de hacerlo, no lo haga, pero quiero invitarle a hacer esta oración. Quiero que le diga al Señor: yo quiero conocerte. Yo quiero aprender más de ti. Yo quiero entender. Yo quiero saber. Yo quiero comprender. Yo quiero escuchar el latido de tu corazón. Yo quiero ver tus ojos. Yo quiero oler tu presencia. Yo quiero tocar tu rostro. Yo quiero tocar tus manos. Yo quiero que vivas, que hables, que mires a través de mi vida. Dame, Señor, un corazón dispuesto a buscar ayuda para entender. Un corazón dispuesto a aprender. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos en esta hora, Señor, desafiando a la iglesia, invitando a cada hermano, a cada hijo de Dios, a asumir la responsabilidad individual que has dado a cada creyente, alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Para lo cual necesitamos saber de ti, leer de ti, buscar conocerte, buscar saber, buscar aprender, buscar asir, agarrar, Señor, tu imagen, que se grabe en nuestros ojos, que se grabe en nuestra mente, que se grabe en nuestras narices, en nuestro paladar, que tu textura se impregne en nuestras manos, que tu olor, que tu esencia, que tu espíritu se haga parte de nosotros y que nosotros nos parezcamos a ti. Que el latir de nuestro corazón sea el latir del tuyo. Que las oraciones que salgan de nuestra boca sean esas oraciones que están en tu palabra. En la boca del salmista, en la boca de los hombres de Dios, en la boca del eunuco etíope que dice: ¿cómo podré entender si alguien no me enseña? Coloca, Señor, en nosotros tus palabras, tu sentir, para que cuando nos encontremos con el quebrantado, con el enfermo, con el necesitado, sepamos qué decir, sepamos cómo enseñar, sepamos explicar, sepamos guiar a las personas, no solamente a tener un encuentro con Cristo, sino a tener una relación con Jesucristo. Haznos, Señor, personas competentes. Concédenos, Señor, llevar fruto, no solamente en crecimiento individual o personal, sino en traer personas a un encuentro contigo, Señor. No solamente para que la iglesia, Señor, tenga más personas, sino que para que más personas tengan a Cristo. Aleluya. Úsanos a mí. Úsame a mí, Señor. Usa mis manos, usa mis ojos, usa mi vida, usa mi corazón. Quiero conocerte, quiero entenderte, quiero saber de ti. Quiero aprenderte. Cuando creaste a Adán, lo hiciste a tu imagen. Reconstruye tu imagen en nosotros. Danos a absorberla, mirando con nuestros ojos, leyendo tu palabra, descubriéndote, buscándote con nuestros ojos, buscando tus sentimientos, tus propósitos, tu corazón, tu deseo, descubriendo tus promesas, encontrándote, Señor, en el desierto, en la soledad, en la intimidad, en la búsqueda perseverante, en la búsqueda persistente, insistente. Construye, cristianos, construye esta generación fundada en tu palabra, Señor. Tal que si vienes para llevarte a la iglesia, no sean ratones de cola pelá que huyen, Señor, escapando de la perdición de este mundo, sino una iglesia que se levanta victoriosa, una iglesia de la cual dijiste que las puertas del infierno, las puertas del mundo, las puertas del pecado no podrían prevalecer contra ella.
Haz de esta iglesia una generación que te conozca, impregnada de ti, Señor. Te lo pedimos, Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, por el poder de tu Espíritu Santo. Ya